Gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa Seguir en Contexto con el tema de ingresos familiares en México y platicando con el doctor Marcelo de la Jara del CEI. Marcelo, tú nos comentabas que efectivamente la gente, sobre todo, está gastando más en alimentos, y si eso lo juntas con menor ingreso, lo que te está diciendo es la gente está yendo a lo esencial. Y significa pues, un retroceso, mencionabas. ¿Se da de manera homogénea a lo largo de la distribución de la población o es más marcado en algunos sectores que en otros? Si tomamos un periodo largo, 2006-2014, se ven todos los niveles de ingresos, con lo cual habla como de una especie de menor bienestar en general. Ahora, si vemos los últimos 2 años, este fenómeno se ha concentrado en lo que podríamos llamar ingresos medios, ¿no? Los ingresos del decil 5 al decil 9. Ahí es donde vemos que se ha profundizado esta tendencia pues, a concentrar más el gasto en alimentos, incluso reduciendo el gasto en alimentos fuera del hogar. También hay como una profundización en esa parte. Y no es raro, dado que estos grupos son los que han perdido más ingresos en estos últimos 2 años, ¿no? Decíamos que había habido un pequeño repunte en el ingreso laboral, pero si tomamos el ingreso en general, el ingreso corriente total, en estos grupos ha habido pérdidas de ingresos. Entonces, como que lo vemos en el tiempo y también lo vemos para ciertos grupos, ¿no? Tienen una pérdida de ingresos y se ve eso reflejado en una recomposición del gasto hacia bienes más esenciales. Y sobre este grupo diría más, lo que no vemos en estos grupos es que tratan de mantener, o eso uno lo puede interpretar de los datos, que a lo largo del tiempo tratan de mantener el porcentaje del gasto que va, por ejemplo, a educación y a salud, ¿no? Y sacrifican muchos más gastos que tienen que ver con cuidados personales, con servicios de la vivienda, con combustibles, etc. Entonces, como que estas familias de ingresos medios han tenido que gastar más en alimento y para no reducir su gasto tanto, aunque lo han reducido en educación y en salud, sí han reducido mucho otras cosas que tal vez pueden parecer bienes menos esenciales, ¿no? Arreglar la casa, electrodomésticos, combustibles, cuidado personal, inclusive también vestimenta, calzado. Han sacrificado un poco esa parte con tal de subir el gasto en alimentos y tratar de no bajar tanto el gasto en salud y en educación. Ahora, ¿no? ahí en ese sentido, unos datos que me sorprendieron, los comentamos en su momento aquí en el CEI, recordarás, es el hecho de que en la parte de salud ha habido una reducción importante en los últimos 10 o 12 años. Sí. No en los últimos 2, por Exacto. cierto, ¿no? Sí. Pero sí en los últimos 10 años. Y esto coincide con una inversión del sector público muy grande en lo que es el seguro popular y en otro tipo de cosas, seguro social. ¿Tú crees que la información con la que contamos, es decir, esa reducción se debe fundamentalmente a eso, que hay mayor disposición? Es decir, que el gasto de bolsillo, lo que llaman el gasto de bolsillo de las familias que se destina a salud, ¿ha ido reduciéndose? Yo estimo que sí. Estimo que sí. Allá por 2006, uno de los temas, una de las motivaciones más importantes para introducir el seguro popular fue el enorme gasto de bolsillo que había en salud, especialmente en los grupos medios, y en aquellas, obviamente en la población que no tenía ningún tipo de cobertura en el IMSS, ¿no? Por ejemplo, u otro tipo de seguridad social. Esta gente ha sido, digamos, la afiliación al Seguro Popular ha sido enorme. O sea, se pasó de aproximadamente, en el 2006, la afiliación de haber sido de 5 millones de personas, ahora la afiliación del Seguro Popular llega a casi 50 millones de personas. Entonces, ha sido enorme y eso tiene que haberse reducido, tiene que haberse traducido en menor gasto de salud en las familias. Porque eso es importante, ¿no? Ahí sí tienes una política pública importante, que fue la introducción del Seguro Popular, como mencionas, tratando de dar cobertura a todos, a lo mejor de una manera muy rápida, y eso ha bajado las carencias, que por cierto es una de las carencias que más se redujo. Así es. El acceso a servicios de salud. Ahí verías una buena noticia, digamos,
en términos de la inversión que se está realizando? Yo diría que visto como una transición hacia algo mejor aún, sí es una buena idea. Teníamos la mitad de la población aproximadamente sin ningún tipo de cobertura de salud. Claro, uno siempre puede ir a un hospital, pero una cosa es tener el derecho y otra cosa es no tenerlo. Claro. Lo que hace el Seguro Popular es dar un derecho. Hay una lista de medicamentos, una lista de enfermedades o de intervenciones a las que uno tiene derecho si está en el Seguro Popular. Y eso es una gran diferencia, el hecho de que haya como un contrato entre el Estado y la persona a lo que tiene derecho. Sí. Eso nos acerca más, si sumamos a la gente que se afilió al Seguro Popular, a los que ya tienen una cobertura de salud, nos acerca un poco más a lo que uno está pensando, que es un primer estadio, que es la cobertura, por seguros de salud. Ahora, eso no significa que haya acceso efectivo. Así es. ¿De acuerdo? Entonces, la parte en la que hay que trabajar mucho es en la parte de acceso efectivo. Hemos escuchado en los últimos meses noticias aberrantes sobre la ineficiencia tanto en el IMSS y en el ISSSTE en el tratamiento de personas, incluidos niños o bebés. Ha habido grandes errores, las listas de espera son importantes. Por supuesto que esto varía de una jurisdicción a otra, pero en general hay una alta insatisfacción con la atención médica que provee el IMSS, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a lo que hay que moverse ahora es, ahora que uno tiene cobertura casi total de la población, pues ir al acceso efectivo en salud, ¿no? Eso es muy importante. Sí. Bueno, ahí hay mucha de la discusión también de una transformación del sistema de salud que pudiera dar más poder a las personas de ver a dónde ir y generar un poco mayor competencia entre instituciones y cuestiones de ese tipo, ¿no? Sí, sin duda, y ahorros enormes en estos grupos de ingresos medios que dijimos, que en general la mayor parte de su ingreso viene de un trabajo asalariado, muchas veces formal, y por lo tanto que realizan contribuciones al IMSS, pero luego no utilizan los sistemas de salud del IMSS. Dada lo difícil que es acceder a los servicios de salud, muchas familias están dispuestas a pagarlos en el sector privado, ¿no? Van al médico privado, van a un hospital privado y tienen al final una doble contribución, ¿no? Sí. Y eso es un peso. Ahora el peso muy grande del gasto de salud, estimo, está en estos grupos medios. Bueno, pues ahí tienen ustedes cómo este tipo de datos nos está mostrando cómo está evolucionando, digamos, en este caso el gasto. En términos absolutos, lo que disponen las familias para su gasto, pues también, bueno, hay que mencionar eso, ¿no? Que se trata de una encuesta de ingresos familiares. Así es. Tenemos apenas 3 minutitos para terminar el programa, pero sí me gustaría recalcar ese dato, es decir, no estamos hablando solamente de personas que tienen un ingreso, sino que estamos hablando de la familia en su generalidad. ¿Qué fenómeno interno al interior de las familias se podría deducir de los datos que estamos encontrando? ¿Hay mayor participación de más personas en las familias o más o menos el mismo que ha habido anteriormente? Eso no ha cambiado mucho, en términos de cuántas personas laboran. Tenemos que tomar periodos de tiempo mucho más largos. Muchísimo más largos. Sí. Sí, para verlo por ese lado. La encuesta tampoco es muy fácil de analizar cuando se trata de meternos dentro de la familia. Es más difícil de determinar, por ejemplo, cómo se reparte la carga laboral o de dónde vienen los ingresos. Sí, porque ahí no se sabe si es de una persona, de dos o tres. Bueno, sí dice, ¿no? Cuántas personas son las que proveen, pero no cuánto cada quien, ¿no? Sí. Sí, nada más que no en los agregados. Es difícil verlo en los agregados. Uno tendría que hacer un análisis mucho más pormenorizado. Marcelo, ya para esa te la debo. ¿Perdón? A esa te la debo. A ver, digamos, en términos generales, ya para despedir el programa, ¿cómo podrías tú sintetizar entonces los datos de ingresos de las familias y de gastos de las familias en los últimos años? Bueno, sin duda lo que vemos lamentablemente es un deterioro del ingreso real de las familias, que digo ronda el 10%.
junto con una disminución del gasto de aproximadamente el mismo tamaño, con lo cual nos lleva a pensar de que las familias están tomando esta reducción como algo permanente. ¿No? Si hubiéramos visto una reducción del gasto mucho menor que en el ingreso, podríamos pensar de que se trata de un fenómeno transitorio, ¿no? Entonces, aquí sí hay que pensar bien qué es lo que está por detrás de esto, y probablemente tenga que ver con el desempeño del crecimiento económico, que ha sido tan fluctuante y últimamente mucho menor al esperado, ¿no? Ahí también la productividad ha jugado un papel, es decir, no está creciendo la productividad y por lo tanto tampoco el ingreso general, pero tampoco el ingreso de las familias. Sí, ¿no? Una aproximación de lo que está pasando con la productividad es el ingreso por habitante a nivel nacional, el PIB per cápita. Ese tiene un crecimiento menor al 1% anual, ¿no? Y en general, quien guía el crecimiento del PIB per cápita es la productividad. Así es. Y eso no está mejorando. Bueno, pues ahí tienen ustedes, estamos hablando entonces de la encuesta de ingresos y gastos del INEGI, cómo estos datos reflejan una situación que quizás permea en el país y que por eso es que, digamos, le están poniendo el dedo en la llaga, ¿no? Están poniendo los datos, los números de lo que realmente está ocurriendo en México. Bueno, Marcelo, pues yo quisiera agradecerte muchísimo tu participación en este programa y por compartir con nosotros el trabajo que han venido realizando, y bueno, a todos ustedes también les agradecemos muchísimo su preferencia para este CEI en Contexto, esperando verlos en la próxima edición. Muchísimas gracias, buenas noches.